el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa mañana, tu pueblo se ha dado cita nuevamente aquí en tu casa de oración para aprender de tu palabra. Mi Dios, conforme a tus misericordias, te pido, mi Rey, que tú seas, Señor amado, misericordioso con nosotros y derrames de tus más ricas bendiciones para con cada uno de tus hijos. Señor, háblanos, Señor mi Dios, y permite que tu gracia también se manifieste grandemente en medio de esta tu casa. Asimismo, mi Señor, Padre, nuestros niños que están en la escuela bíblica dominical, sean también ellos, mi Dios, siendo ministrados por tu palabra. Permite que también cada maestro y a cada maestra puedan, Señor amado, con las enseñanzas llegar a los pequeños corazones de nuestros queridos hermanos. Y de esta manera, oh Dios, seguir creciendo en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Padre Celestial, considera pues todas estas oraciones que te hacemos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y honra de tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Génesis capítulo número 39, donde declara el Señor, verso número 1 al 3. Recuerde que estos textos ya fueron motivo de estudio, sí, el domingo anterior. Llevado pues, dice la Escritura, sí, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice la Biblia, lo compró. Una vez comprado, dice la Biblia, verso número 2, José fue varón, dice, próspero, y estaba en la casa de su amo. Posiblemente recuerde como un mayordomo, la casa de este varón, llamado Potifar. Y vio, dice en el verso 3, su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Ahora, recordemos a manera de síntesis, la semana anterior decíamos que la vida de José era una vida bendecida por el Señor, pero también porque Dios estaba con él. Amén. ¿Se recuerda esa expresión? Sí, Dios estaba con José, dice en el verso número 2, en la parte inicial, mas Jehová estaba con José. Y su relación, mi amado hermano, con Dios era notoria, ya que en el versículo número 3 la Biblia dice que vio su amo que Jehová estaba también con él. Verso número 4. Veamos ahora pues, a qué, en este caso, a qué José habría de ser responsable. Versículo número 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, dice, todo lo que tenía. Qué importante, mi amado hermano, es gozar, de ese buen testimonio delante también de Dios y así también de los hombres. Recordemos que la semana anterior se decía que así también Jesús, cuando era pequeño, también crecía no solamente en estatura, en conocimiento de Dios, sino también en la gracia de nuestro Dios y también delante de los hombres. La Biblia menciona en el verso 4, hacía yo gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Prácticamente este mayordomo se volvió un administrador de los bienes de Potifar. Esa confianza, claro está, se había, mi amado hermano, formado, se había forjado por una larga trayectoria de un buen testimonio que le precedía a este discípulo, a este servidor llamado José. Verso número 5. Y aconteció, dice la Escritura, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de quién, mi amado hermano. ¿De quién bendijo la casa? Bendijo la casa, dice el Señor, del egipcio. Versículo número 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José.
Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como también en donde, así también en el campo. Amén. Mi amado hermano, podemos ver entonces de qué manera si la mano de Dios estaba sobre este muchacho, y diría yo ya formado, hecho ya un joven en sí mismo, pero la bendición de Dios no se limitaba para con José. Ahora todo lo que José hacía también recibía bendición de parte de Dios. A usted le debe de pronto acontecido que cuando ingresa usted a un negocio, sí, que está vacío, cuando usted ingresa parece de manera sorpresiva que los clientes también comienzan a llegar. Amén. Sí, eso muchas veces suele suceder, mi querido hermano, porque la gracia también de Dios reposa sobre nosotros, y donde vamos también la bendición de Dios sí nos alcanza. Mire que el creyente no anda buscando bendición, nosotros somos causa de bendición porque Dios está en nosotros. Ahora, acompáñenme por favor en el libro de los Proverbios, después del libro de los Salmos, mis amados hermanos. Libro de los Proverbios. Nos dice el Señor en el capítulo número 16. Proverbios capítulo número 16. Versículo, sí, número, dice 6 y 7. Con misericordia, verso número 7, Cuando los caminos del hombre son agradables, dice ella, ¿quién? A Jehová. Aún, dice el Señor, a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuándo? Cuando los caminos, dice la Biblia, del hombre son agradables a Jehová. Recuerde que José, mi amado hermano, no entró como un señor en Egipto, entró como un esclavo. Amén. Pero la gracia de Dios estaba sobre José y Dios lo prosperó en todo sentido. Mis queridos hermanos, en el versículo número 5, vemos pues entonces que la casa del egipcio comenzaba así a prosperar en todo cuanto él hacía. En el verso número 6 dice la Biblia: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él, ¿quién? El egipcio, no se preocupaba de cosa alguna, sino tan solo de qué se preocupaba el egipcio, Potifar. Dice ahí, se preocupaba tan solamente del pan que comía. Y adicionalmente dice el Señor: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Antes de entrar en esta segunda parte, de este verso número 6, limitémonos al a la primera parte del versículo 6. Dice la Biblia que Potifar no se preocupaba absolutamente de nada. Mi amado hermano, un creyente debe de mostrar y debe también, mi querido hermano, ser de confianza en el lugar donde él se encuentra. Mi amado hermano, si usted está trabajando para alguien, usted debe de saber que su potencial, su esfuerzo y todo cuanto usted pueda dar debe de ser, mi amado hermano, al 100%, porque así también se da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Mi querido hermano, esto puede ser de gran utilidad, inclusive hasta para poder ascender en un trabajo. Si usted está trabajando y de pronto es irresponsable, no cumple su cabalidad, lo que se le indica, en este caso no llega a los horarios acordados, no sacia en sí mismo, en este caso las responsabilidades que le han dado, de seguro usted siempre va a empobrecer y va a ser tenido en poco. Mi amado hermano, José demostró fidelidad a su Señor. José demostró ser un hombre a carta cabal, sincero, responsable y sobre todo honesto en todo lo que hacía. La Escritura nos dice en el verso número 6 que el jefe de él, en este caso su Señor, no tenía preocupación alguna, dice en el verso número 6, de todo lo que tenía en mano de Jesús le había dado. Él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Ahora, todo esto, mi amado hermano, trató en la vida
de José de ser un hombre irresponsable y tuvo consecuencias. Este hombre había prosperado y de seguro que José también se trataba de otra manera. Ya no utilizaba las ropas de los esclavos comunes. Sí, su presencia en sí misma tenía que ser acorde a la casa donde él se encontraba. De alguna manera José comenzó sí a mostrarse no solamente internamente que él confiaba en Dios, sino que externamente lucía ya de otra manera. La Escritura nos dice en ese verso número 6 en la parte final: y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Sí, mi querido hermano, diría yo que la personalidad de José inspiraba, bajo todo su aspecto, sí, inspiraba confianza y era un hombre, sí, de gracia delante de los demás. En el versículo número 7 va a suceder algo en la vida de José. Y antes de entrar en ese texto, mi amado hermano, si saquemos en limpio cómo José, siendo un esclavo, ahora era un hombre importante sirviendo en la casa de Potifar. Mi amado hermano, no importa si las adversidades que de pronto pudieran sí allegarse, pudieran presentarse, todo, recuerde, para el creyente todas las cosas nos ayudarán siempre para bien. Sí, sin importar, mi amado hermano, si la situación o la circunstancia que estuviera sí, golpeándonos. Una pregunta tenemos por ahí. Díganme. Esto es parecido, como decir, nosotros somos esclavos de Jesús y Jesús nos ha puesto una responsabilidad en nuestras manos y no estamos cumpliendo a veces, siendo fiel como José. Por eso los cristianos tenemos que estar con un parecer espiritual bello, de un semblante bello espiritual, a veces estamos amargados, qué sé yo, quejándonos de todo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con fidelidad de ese rey que nos encargó la casa, que es el mundo, para pecar. Claro. Tomando como base de su comentario, mi amado hermano, sí, quisiera adicionar algo que también el Señor Jesús nos lo dijo, sí, en este caso a manera de parábola, a todos sí, sus discípulos. Acompáñenme, por favor, mi querido hermano, a la Escritura y veamos también, sí, la opinión de nuestro Señor con respecto a esa mayordomía que el Señor tanto demanda de nosotros. En el Evangelio, sí, de Lucas, mi amado hermano, Evangelio, sí, según San Lucas, recordando que un mayordomo se asemeja a un administrador, sí, a alguien que es responsable de los bienes de otro. En el capítulo, sí, número 16, Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. ¿Lo tiene? El Señor, refiriéndose, claro está, en una enseñanza, muchos que estaban delante de él, dice, dijo también a sus discípulos, es decir, a sus seguidores: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue, dice la Biblia, mire, acusado ante él como un disipador de qué cosa, o como un, diríamos así, como un mal administrador o alguien que desperdicia en sí lo que se le da a cuidar, un disipador de sus bienes. Entonces le llamó, ¿quién? Ese hombre rico, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser, ¿qué cosa? Un mayordomo. Ahora, con esta enseñanza, o con esto diríamos, con estas palabras iniciales de Jesús, claro está que está haciendo referencia de que así como el mundo pide cuentas, en este caso a quienes ha contratado para que administren algo, también el Señor en su debido momento nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, sí, también de lo que Él nos ha encargado hacer, sí, si lo estamos o no realizando con responsabilidad. En el caso de este mayordomo va a tener una consecuencia, porque dice la Biblia que estaba siendo un mal administrador. Entonces dice el verso número 3, el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, es decir, dedicarme a otra cosa no hago, ya no lo sé hacer. Si mendigar, ¿qué dice este mayordomo? Me va a dar vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía
me reciban en qué cosa dice ahí, en sus casas. Pero ¿quiénes? A los otros sobre el cual él había estado por encima. Este mayordomo, a diferencia de José, también estaba sobre toda su casa. Es decir, mi amado hermano, que este mayordomo tenía tal rango, tal autoridad, que aún el hombre rico que había puesto a este hombre por encima de sus negocios, inclusive se encargaba de administrar los préstamos que este hombre rico había otorgado, a gente obviamente que había acudido a él para beneficiarse de esos préstamos. Mire, José hubiese sido algo muy similar. Potifar era un hombre rico, por cierto, de ahí su fuente para poder adquirir esclavos. E inclusive, mi amado hermano, José también administraba el dinero de Potifar. Porque la Biblia dice que Potifar solamente tenía una sola preocupación en su casa. ¿Cuál era esa? Solamente, ¿verdad? Estar atento a qué cosa, al pan que comía. Es decir, que Potifar llegaba a su casa, se sentaba en la mesa, se le servía, comía e iba a descansar. Punto. No tenía su cabeza metida en los negocios, porque de eso se encargaba ¿quién? José. Yo creo que también de la misma manera todo creyente debe de ser, y de igual manera así mismo para con Cristo. El Señor no debiera de preocuparse de la administración de las cosas celestiales en esta tierra, porque la iglesia está a cargo de esos negocios. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no debería de preocuparse de que si está o no se está evangelizando, por ejemplo, porque todo obrero responsable, todo hijo de Dios lo hace de una manera, diríamos así, fervorosa, lo hace de una manera responsable. Pero sin embargo la iglesia se despreocupa de su llamado. Y dice la Biblia, para terminar esta historia de este mayordomo, en el verso número 4, ya sé lo que haré, para cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes? Miren, ahí se ve la irresponsabilidad. Un mayordomo fiel, pregunto, ¿sabrá o no sabrá las cuentas de su señor? Claro que las sabrá. Pero este mayordomo, como simplemente se dedicó al abandono, se despreocupó, ni siquiera sabía cuánto debían ¿quiénes? Los deudores de su amo. ¿Cuánto le debe? Le dijo al uno. Y él dijo 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. ¿Qué cosa? Mire, tan pago era este que ni siquiera el mayordomo lo escribía. Se lo daba al mismo deudor que lo haga. Está tan cansado, está tan vago, como si, usando ya un término general, que hasta en eso le daba, ¿qué cosa? Pereza escribir. Versículo número 7. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y verso número 8. Y alabó el amo. ¿A quién lo alabó? Al mayordomo, pero no lo alabó por ser un mayordomo fiel o un mayordomo responsable, sino por qué cosa, por la astucia con la que él quiso de alguna manera así asegurar su futuro, porque sabía que lo iban a despedir. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de ¿quién? De luz. Mi amado hermano, si alguien que no teme de Dios actúa de esta manera, yo creo que nosotros que tenemos la mente y el corazón de Cristo también deberíamos de ser, mi amado hermano, halagados no por nuestra sagacidad e irresponsabilidad, sino halagados por nuestra astucia para manejar bien las cosas del Señor. Amén. La gente debe de reconocer en los hijos de Dios que somos, diríamos astutos, pero para lo bueno, no para lo malo. Cuando recordamos a Génesis capítulo 39, a diferencia de este mayordomo del cual Jesús habla, José era un hombre que había sido alabado y ensalzado, pero por su responsabilidad. Pero algo va a acontecer en la vida de José. En el versículo número 7, recuerden, luego de que José salió, diríamos así, de un proceso de responsabilidad y confianza, dice el verso número 7, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo
puso sus ojos ¿en quién? En José. Ahora, aquí yo quiero también, mi amado hermano, detenerme y ver el proceso de la tentación y caída de un hombre o de una mujer en pecado. Mi querido hermano, el pecado no nace de la noche a la mañana. Todo pecado tiene un proceso de inicio, de desarrollo y tiene un fin también. Todo pecado tiene un solo fin, sí, que es la muerte. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mi amado hermano. Y la Biblia sí nos da un detalle de cómo se gesta el pecado, cómo se desarrolla el pecado y de qué manera ese pecado termina dando a luz la muerte. Ahora, en el caso de esta mujer, la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, dice la Biblia que aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? Puso sus ojos en José. Ahora, acompáñenme por favor al Nuevo Testamento y veamos ese proceso en función de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. En la carta de Santiago, mis amados hermanos, vamos a ver algunos textos bíblicos. Empecemos por esta. Santiago capítulo número 1. Este apóstol de Cristo fue muy juicioso a la hora de analizar el proceso del pecado. Santiago capítulo número 1. Y aquí nos vamos a detener porque es necesario tener conocimiento para no incurrir en este tipo de faltas. ¿Lo tiene ya? Perfecto. Ahora, versículo número 13. Santiago 1, verso número 13. Cuando alguno, dice la Escritura, es tentado. Recuerde que la tentación ¿de quién viene? Viene de parte del diablo. Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primera pauta, lo que Dios establece en este versículo o en esta introducción de este versículo es que no le echemos la culpa a Dios de las tentaciones. Amén. Es lo primero que Dios nos está advirtiendo. Es decir, que cuando tú hayas caído, por así decirlo, cuando estés envuelto del pecado, en la porquería del pecado, no le eches la culpa a Dios. Recuerda esto, mi amado hermano. Mucha gente responsabiliza a Dios de en este caso, de sus caídas. Responsabiliza a Dios de sus fracasos. Recuerde que Adán también responsabilizaba a Dios porque había comido del fruto del cual Eva se lo había dado. Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste, es decir, si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera caído jamás. Pero como tú me la diste, aquí el culpable solamente eres tú. Y yo siempre soy una consecuencia de ese pecado. El Señor nos dice en el verso número 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él, ¿qué dice la Biblia? Él no tienta a nadie. Recuerde que la tentación tiene una base para que pueda gestarse, para que pueda salir a la luz. Es decir, la tentación toma el mal de los hombres para poder presentar la provocación. Si en el hombre no hubiera algo malo, la tentación saldría sobrando. Véanlo de esta manera. El tentador es un imán y el hombre suele ser por lo general un metal, un hierro. ¿Verdad que el imán qué hace con el hierro? Lo atrae. Si en el hombre no hubiera ese hierro, no hubiera esa inclinación a la maldad, por más que el imán pasara, ¿qué pasa cuando usted pone un imán pegado a una madera? Pega. Cuando lo pesa y cuando de pronto lo pasa por algún plástico, pega. No pega, mi amado hermano. ¿Verdad? No lo atrae porque simplemente, ¿verdad?, ambas cosas no
no sé, diríamos así, no encuentran similitud. Pero como en el hombre está el mal y la tentación es ese gran imán, cuando pasa el hombre por esa tentación, ¿qué pasa? ¿Qué hace el hombre? Se pega. Automáticamente, ¿verdad? Cuando en usted está el deseo de beber y alguien le ofrece una botella, ¿qué hace usted? Se pega. Uy, estoy aquí en el bar sentado. Sencillo. Cuando usted se inclina por las mujeres, ¿qué hace? Uy, ya estoy sentado con ella conversando. Mi amado hermano, ¿por qué sucede esto? Vuelvo y repito, porque sí, el mal siempre será atraído por la tentación. Y como en el hombre está, ¿verdad? Diríamos así, esa concupiscencia, el enemigo aprovecha esa debilidad y nos absorbe. Ahora, hay una pregunta por ahí atrás. Dígame, mi hermano. A ver, sí, tratando de entender su pregunta. Sí. Si bien es cierto, y para que pueda salir también en video, la pregunta se radica que Jesús también fue tentado, ¿sí?, de las cosas que existen en el mundo, ¿sí? Pero mi amado hermano y hermana, usted debe de entender que las cosas que están en el mundo, si bien es cierto, son cosas que la iglesia o los hijos de Dios necesitan. Sí, las tentaciones que recibió Cristo no estaban en función de las concupiscencias, porque en Jesús no existían concupiscencias. En Jesús habían en ese momento necesidades humanas que saciar. Amén. Y en esas necesidades humanas, la primera que había, que él tenía que saciar en ese momento, ¿qué cosa era? El hambre. Por eso es que la primera tentación, ¿a dónde fue provocada? En este caso, sí, al hambre de Jesús. Si estas piedras, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿a dónde iba la tentación? ¿Comer pan era malo? No, no era malo. El punto era que Jesús estaba en un ayuno motivado y gestado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero ¿qué quería hacer el enemigo cuando Jesús sintió hambre? Porque de ahí viene la tentación. El enemigo quiso que Jesús cortara el ayuno que el mismo Espíritu de Dios había, sí, originado. Fue eso lo que de alguna manera provocó la tentación. No porque el comer pan, sí, haya sido el motivo en sí mismo de que sí, fuera algo malo. Porque fue el mismo Dios, después de la tentación, el que le envió ángeles y le mandó pan. Y dice que los ángeles le servían y él comía. Mi amado hermano, el punto es que en el tiempo en el cual Satanás se lo ofertaba, no era el que Dios quería que él comiera pan, sino cuando Dios destinara, sí, así mismo como estimó el inicio, estimara también el final de su tiempo de búsqueda. Ahora, la concupiscencia, si retornamos por favor a Santiago, dice la Biblia en el versículo 13, si ya en la parte final, recordando que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso número 14. ¿Cómo es el proceso entonces de la tentación? Sino que cada uno es, dice la Biblia, tentado cuanto de su propia concupiscencia. Y aquí quiero detenerme, no pierda Santiago, y vámonos a Génesis capítulo 39. Verso número 7. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo, ¿sí?, puso sus ojos en José. Aquí quiero detenerme. ¿Qué pasó con la mujer de Potifar? ¿Qué dice la Biblia? Puso sus ojos ¿en quién? En José. Mi amado hermano, esta mujer, para poder ser de alguna manera atraída, dice la Biblia que puso ¿qué cosa ella? En él, sus ojos. Antes, mire, José ya era de alguna manera, ya era un hombre conocido en el ambiente, sí, en el cual Potifar vivía.
Pero todo fue que José comenzó de a poco, sí, diríamos así, a adquirir confianza, a ir escalando, ir prosperando, e inclusive su ropa comenzó a ser diferente. Ahora se arreglaba, ahora tenía hasta fragancia, ahora, mi amado hermano, su aspecto, dice la Biblia, que era hermoso y tenía en este caso gran belleza. Recuerden lo que dice el verso número 6 en la parte final: era José de hermoso semblante y de bella presencia. Diría cualquiera, ahora comenzó a caminar con terno. ¿Sí? Antes era solamente camiseta de pronto y pantaloneta porque no había más, pero su mismo, diríamos así, jerarquía comenzó también a ser notorio en su presencia. Y cuando esto sucedió, porque fue ahí donde empezó la tentación, que la mujer de Potifar comenzó a ¿qué cosa? Primero, comenzó a ver. Y yo creo que es el primer antecedente que un creyente debe de considerar para saber si está siendo provocado por el diablo para ser tentado. Toda tentación, por lo general, comienza cuando uno ve. Cuando uno comienza a poner su mirada en aquello que no debe poner su mirada. Esta mujer, dice la Biblia, puso los ojos ¿en quién? En José. Cuando vamos nuevamente a Santiago, dice la Biblia en el versículo número 14 que la concupiscencia, si una vez, mire, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué cosa es? Primer punto, es atraído. Atraído. Y esta mujer debió haber visto mucho tiempo a José, pero de un momento a otro su mirada fue distinta. Una cosa es que usted vea algo simplemente por, diríamos así, por distracción, y otra cosa es que usted le ponga atención a lo que está mirando. De pronto usted está trabajando con alguien en el trabajo durante mucho tiempo y es su compañera de trabajo, pero de un momento a otro en su corazón comienza, mi amado hermano, sí, a ver a su compañera de trabajo ya no como su compañera de trabajo, la comienza a ver ahora como una mujer. Pero esto, mi amado hermano, tiene un proceso. Esto no pasa de la noche a la mañana. En un creyente, mi querido hermano, sobre todo en un hijo de Dios, cuando se comienza a despreocupar, cuando comienza a haber un desbalance dentro de su relación con el Señor, el enemigo comienza a sacar ventaja. Cuando un hombre deja de orar, deja de intimar con Dios, deja de acercarse a la palabra, deja de estar conectado con su Señor, el enemigo de a poco comienza a trabajar en nuestra mente, comienza a ver de pronto de a poco en su casa que la mujer ya no lo atiende, ya no lo acaricia, ya no le dice palabras dulces, y oh sorpresa, de un momento a otro en el trabajo él comienza a encontrar las palabras dulces, los pequeños masajes antiestrés para que se relaje. Y ahí el hombre dice, uy, ya no es mi compañera, es mi amiga. Y de amistad comienza ahora a crear un sentimiento. Comienza esto de menos a más. Mi amado hermano, la Biblia, recuerde, dice en Santiago capítulo número 1, verso número 14, que primeramente, ¿qué hace la concupiscencia? Te atrae. Si usted puede ver otro escenario bíblico que puede respaldar lo dicho, mire, no pierda Santiago. Mire que vamos a ver muchos textos bíblicos, le mencionaba. Venga conmigo al libro del Génesis, pero en los primeros capítulos, en la tentación, sí, del hombre ante su primera provocación de Satanás. En el libro del Génesis, en el capítulo número 3, verso número 6. Recuerde que ya el enemigo había preparado el escenario, ¿sí? El enemigo había tomado a uno de los animales más astutos y lo había, dice la escritura, ¿sí? Lo había utilizado para llamar la atención de una mujer llamada Eva. Y luego de que le dijo, sí, de que ese árbol, sí, era un árbol bueno, no era un árbol como Dios lo había, de pronto lo había puesto, bueno, lo había pintado la figura de muchos colores. Pero quiero ver qué es lo que hace ella en el momento mismo, luego de que es sentenciada para que tome de ese árbol. Versículo número 6. Y vio, y me interesa bastante eso,
porque ella antes había pasado delante de ese árbol un sinnúmero de veces. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén, pero debió haber sido bastante tiempo. Pero cuando el enemigo te atrae, ahora lo que Dios había puesto como algo de bendición comenzó a tornarse de otro color. La Biblia dice que y vio la mujer, ¿sí?, que el árbol que era prohibido, no significa que el árbol era malo, pero que el árbol que Dios le había prohibido, ahora ¿qué cosa era? Comenzó a ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿A qué cosa? Inclusive era agradable a los ojos. Mi madre, hermano, ella, al igual que la mujer de Potifar, comenzó a ver a José, que ahora también él era, ¿qué cosa? Era de hermoso semblante y de bella presencia. Y dijo, uy, está más bonito que mi marido, Potifar. Potifar está ahora más viejo. Potifar ahora, sí, ya de pronto, oye, que cuando uno comienza a desviar su mirada en cosas que obviamente Satanás te presenta, ahora todo lo que tienes lo ves feo. Ahora, por eso los hombres le dicen siempre cuando están entretenidos, le dicen, mujer, te estás poniendo fea, ya no te arreglas, ya no sales como antes, pero es porque ya tiene puesta la mirada en otra. ¿Amén? Y la mujer dice, hermano, no me explico qué es lo que está pasando. Yo no puedo darte una respuesta de lo que está pasando. Puede ser que tu marido o tu mujer ya tenga puesta, ¿qué cosa?, su mirada en otra persona. Mi amado hermano, y no saben que todo este proceso simplemente va a acabar en un solo desenlace, en dolor y muerte. Mi amado hermano, sin perder también el hilo de Génesis, retomemos lo que dice Santiago, y dice la Biblia que primeramente, sí, cuando alguien es tentado, dice, y es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué evita la tentación? Que la concupiscencia no esté en nosotros. Cuando tú te despreocupas de tu relación con el Señor, la concupiscencia sí sale a flote, ¿verdad? La concupiscencia sale a flote. Ahora, ¿cuál es la labor del creyente? Que orando y buscando de Dios, la concupiscencia siempre se mantenga escondida, siempre se mantenga, como yo lo he mencionado en otras enseñanzas, esté en estado apagado, con los breques abajo. ¿Sí? Cuando tú, mi amado hermano, no usas desodorante, ¿qué aflora? Míralo de esta manera. ¿Qué aflora cuando no se usa desodorante? Al olor. ¿Verdad que sí? Y eso no significa que no te bañas, eso no significa que no usas ropa limpia. Simplemente el cuerpo que pulula, sudor, transpira. Y esa transpiración, mi amado hermano, produce un olor desagradable. Ahora, para que eso no salga a la luz, para que no sea notorio, ¿qué usan? Desodorante. Ahora, las concupiscencias están en el hombre. Las concupiscencias están ahí. Ahora, el creyente no es que se va a poner desodorante para que las concupiscencias no salgan, pero sí va a untarse, mi amado hermano, sí, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para que todo su ser, todos sus órganos, todos sus sentidos estén, mi amado hermano, retenidos como una presa detiene, el agua estancada, para que ésta no se desborde. Así también ora, lucha, busca para que los males no vayan, contra la corriente de Dios. Por eso es que oramos, por eso es que buscamos de Dios, para que todo lo que el enemigo quiere desencadenar, el Señor lo detenga con su poder. Amén. Las tentaciones van a estar ahí, las concupiscencias también van a estar ahí. Pero, amado hermano, el que busca de Dios, aun cuando sea tentado, Dios va a detener las concupiscencias y no van a dejar que éstas se desborden, sino que Dios va a tomar el control. Amén. La Escritura nos dice en Santiago capítulo número 1, verso número 14, que luego de que es atraído, claro, una vez que ya te atrae, comienza la seducción. Una vez que ya eres, es decir, una vez que el diablo te ha llamado la atención, entonces viene lo segundo, comienza la seducción. Mira, cuando tú vas caminando y nadie te llama la atención, tú llegas tranquilo de tu puerto de partida a tu puerto de llegada. Llegas más rápido, ¿verdad que sí? Llegas rápido. Cuando tú sabes a lo que vas, sales y retornas rápidamente. Pero cuando alguien llama tu atención, te distraes. Y eso te merma tiempo.
y la salida que era de 1 hora programada por reloj se vuelven 2. ¿Sí te ha pasado? Que vas por la calle de pronto, te encuentras con la comadre, te encuentras con tu compadre, sí, con tu pariente, y la salida que estaba programada te hace demorar. Algo parecido o algo semejante pasa con el pecado. Cuando Dios, mi amado hermano, sí, a sus hijos ya los equipa, los prepara, los llena de su poder. Mi amado hermano, salimos a hacer lo que tenemos que hacer y regresamos con la bendición de Dios. Pero cuando estamos desconectados del Señor o cuando vamos bajando la intensidad, entonces el enemigo comienza a atraernos, nos distrae, nos lleva por otro camino y comenzamos a buscar cosas que Dios no nos ha permitido buscar. Y comenzamos a frecuentar lugares donde Dios nos dice que esos lugares ya no son para nosotros. Por eso es que muchos fracasan y no permanecen fieles en su santidad. Una semana están santos y otra semana son diablos. Una semana dejan el licor y otra semana vienen borrachos. Una semana aman a su mujer y otra semana le meten golpe. ¿Sí me están entendiendo? Una semana leen la Biblia y otra están leyendo pornografía. Mi amado hermano, la Biblia nos dice en el versículo número 14 que no solamente el hombre es atraído, sino que luego comienza y es seducido. La seducción. La seducción no es otra cosa más que el enganche, sí, que se hace cuando un carro está por alguna falla mecánica, está detenido. Ya cuando el hombre, sí, cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre y mujer. Ya cuando el hombre entra en la seducción, mi amado hermano, ya te han puesto en sí mismo, sí, una amarra. Y cuando alguien está amarrado, mi amado hermano, va a costarse soltarse. Mira que hasta ahí todavía no hay pecado. Hasta ahí. Es decir, que hasta esta etapa el hombre puede llegar a soltarse. El hombre puede llegar, mi amado hermano, a romper esa atadura de seducción. Es decir, que hasta ahí está tiempo. ¿Cuántos saben, mi amado hermano, sí, que todo tiene su tiempo? Hay un tiempo en el que en Dios, uno orando, ¿verdad? Uno reprendiendo, porque así es el enemigo, te trabaja en la mente. En la mente comienza el proceso, en la mente, sí, comienza a ponerte una idea, comienza a ponerte un rostro, comienza a ponerte una cosa. Y tú comienzas a batallar y dices, Señor, ¿qué está pasando? Si para mí Él es el hermano, para mí es la hermana. Sí, que yo lo considero y lo amo, pero con un amor santo, un amor verdadero, un amor de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mi corazón está comenzando a poner, sí, mi mirada o su mirada Él en ella o usted en Él? Mi amado hermano, y comienza, ¿qué pasa? ¿Y ahí usted qué hace para salir de esa atadura? Comienza a orar más. Comienza a reprender en el nombre de Jesús. Señor, rompe esa ligadura. Saca eso de mi corazón porque eso no te pertenece, eso no es tuyo, eso no es de Dios, pero eso lo hace alguien que se apercibe. Eso hace alguien que frecuenta a Dios, que frecuenta su presencia, que siempre está buscando el rostro del Señor. Pero para aquellos que no lo hacen, la atracción se hace seducción. Y luego de la seducción viene un proceso mucho más trágico, donde ya los hombres simplemente ceden a la seducción. Mira lo que dice el versículo número 15. ¿Qué pasa si no vences hasta la etapa de la seducción? Entonces, dice aquí, entonces la concupiscencia. ¿Qué pasa, mi hermano? Después que ha concebido. Mira, es atraído, es seducido, y luego de la seducción viene la concepción del pecado. Y una vez que el pecado se concibe, estamos fritos, como dicen los muchachos. Porque ya el pecado que hizo, o ya la tentación que hizo, ya entró, ya está ahí. Y recuerda que cuando algo se concibe, ¿qué viene luego de la concepción? Viene el crecimiento. Pasa como cuando una mujer, ¿verdad?, concibe del hombre, ¿verdad? ¿Qué cosa? El esperma. ¿Qué pasa ahora en el óvulo? Ahora el óvulo se prepara, recibe el esperma, y luego ¿qué se produce? La vida.
la gestación y eso pequeñito comienza a crecer. Ya en ese entonces, hermano, ya el pecado, de alguna manera, como lo dijo Jesús, ya se gestó en el corazón. Porque ahí ya no se reprende al pecado. Simplemente uno se deja arrastrar y dice, oye, ojalá que vaya a la iglesia. Porque esto pasa hasta en las iglesias, hermano. No es necesario estar en el mundo para ser tentado de pronto por un adulterio o por una fornicación. Aunque esté en la iglesia, ahí es donde la iglesia deja de ser iglesia y se hace un hotel, se hace una casa de citas. Dice, ay, ojalá que vaya la hermana. Y ahí el hombre comienza, hermana, qué guapa que ha venido. Se la ve bien, hermana. Uy, le queda bonito el vestido. Y la mujer dice en su corazón, ¿y este? La esposa me refiero. A mí nunca me dice que salgo bonita de la casa. Me dijo que más bien me dice que todo lo que me pongo se me ve mal. Pero a la hermana la halaga, a la hermana la seduce, a la hermana le endulza. Y para conmigo nunca tiene una palabra de amor. ¿Sí me está entendiendo? Uy, qué silencio hoy día, no sé qué está pasando. Es tiempo de la hora. Ahora, sí, la mujer de Potifar, porque estoy hablando de ella por si acaso. Ahora, mi amado hermano, sí, en el verso 15 dice, después que ha concebido, es decir, que ya se metió ahí, ya es muy difícil. Ya cuando la compañerita, ¿verdad?, te está dando masajes, ya hace rato que, mi amor, en tu corazón, ya quieres estar con ella. Uy, en casa no me dan masaje, mi compañera me da masaje. Venga, compañera, está estresado y lo soba. Y usted ahí. ¿Verdad? La mujer lo quiere tocar. No, tú no, le dice. Me haces duro, no, tú no sabes. Claro, lo del trabajo sí sabe. ¿Verdad? Mi amado hermano, la Biblia dice, después que ha concebido, da a luz. ¿Qué cosa da a luz ya? Ya no hay nada que hacer ahí. Ya da a luz el pecado. Y usted coge el pecado en las manos y disfruta. Pero no sabe que cada vez que le ve el rostro es una calavera que significa la muerte. Porque todo pecado, mi amado hermano, aunque le parezca mentira, sí, es deleitoso antes de que esto, sí, termine. Cuando el pecado es tentación, es sabroso, es deleitoso, te llama la atención, te atrae, como dice la Escritura. Porque la concupiscencia quiere eso, llenarse, quiere embeberse de eso, porque eso es lo que te mantiene cautivo. El marido llega tarde, la mujer, uy, está trabajando. El marido ya no sabe qué argumento más meterle. Uy, hubo balance hoy día. Y mentira, lo está balanceando a él. Mi amado hermano, tú tienes de entender que cuando tú comienzas a despreocupar tu vida espiritual, sí, el enemigo comienza a crecer en tu vida. Tú tienes que verlo de esta manera. Cada vez que tú menguas en tu Dios, el enemigo comienza a crecer. Alguien que se haya preocupado, que ha comenzado a colgar los guantes del cristianismo, mi amado hermano, se pone guante fino, pero es, mi amado hermano, el guante del diablo. Porque ahora las batallas ya no son de Dios, sino del enemigo en tu vida. Porque ahora Él ha comenzado a ganar territorio, Él ha comenzado a ganar áreas y Él quiere verte destruido. La Biblia dice en el versículo número 15, que luego da a luz el pecado y el pecado ahora ya no tiene retroceso. Dice la Biblia, sí, y el pecado siendo consumado. Es decir, que ya se llevó a cabo. ¿Qué hace ahora? Da a luz. ¿Qué cosa da a luz? La muerte. Y para muchos, mi amado hermano, la muerte no solamente es física, sino la que es peor, hay una muerte espiritual. Gente que parece que tiene vida porque camina, porque se mueve de un lugar a otro, pero para Dios está totalmente desconectado. Y esto, mi querido hermano, mira, Santiago le está escribiendo a la iglesia en Jerusalén. Santiago está de alguna manera enfocando el problema dentro de la congregación.
Porque aún dentro de las iglesias pueden personas caminar con Biblia en mano, pero están muertas porque el pecado está ahí. El pecado ya se gestó, el pecado ya nació. Y la muerte es simplemente lo único que te espera, aun cuando vayas con Biblia en mano y alces tus manos y cantes alabanza. Mi amado hermano, es crítica la situación a la cual puede verse involucrado un hijo o una hija que se ha despreocupado de su relación con Dios. ¿Hay una pregunta por ahí? Claro. Se despreocupó, ¿sí? Tomando inclusive la referencia que mi hermana hace de David, fue igual. El proceso fue el mismo. Recuerda, mi querido hermano, que a Satanás le viene funcionando esta gestión por más de 6.000 años. Desde que el hombre está en esta tierra, Satanás ha implantado esta estrategia, y esta estrategia en estos 6.000 años le ha dado resultado. Siempre utiliza la misma técnica. Lo que cambia son simplemente los protagonistas o los escenarios, pero las técnicas son las mismas y le ha dado buen resultado. Una pregunta por ahí. Hay que entenderse algo bien claro. Tenemos que entender que cuando Satanás tentó a Eva, él lo que hace fue sembrar el error que Eva, pero de ahí en adelante ya la persona que sigue pecando no es que el diablo está ejecutando, sino que ya la persona del mismo corazón por la concupiscencia. Exactamente, por la concupiscencia. Y hablando de ese término, que bien que me lo recuerda, acerca de la carnada. ¿Sí? Mucha gente piensa que el diablo tira la carnada en el agua, ¿sí? En el agua, ¿sí? La tira y dice, uy, no picó, y la recoge. No, mi amado hermano. Si alguien tiene paciencia, que debería de ser una virtud en todo hijo de Dios, esta virtud la tiene el diablo. Él tira la carnada, puede estar en el bote y puede sentarse 5, 10, 15, 20 años con la carnada ahí. Él no se cansa, él la lanza y se sienta y dice, aquí voy a esperar a ver a qué hora se sacude ese hilo, a qué hora se mueve esa agua. Cuando uno está con Dios, siempre buscándolo, sí, el pececito, si así nos queremos comparar, ve, amado hermano, ve la carnada y dice, a mí no me llama la atención. Recuerda, porque cuando uno tiene la concupiscencia en estado apagado, recuérdalo esto, sí, la carnada no te atrae, ¿verdad que sí? Es cuando te despreocupas de tu relación con Cristo que la carnada comienza a atraerte. ¿No te has dado cuenta que cuando estás enchufado con Dios, la música mundana pasa de largo? Las emisoras tú las pasas, los canales tú los cambias con facilidad. ¿Por qué? Porque no te atrae. Pero tú es que dejas de orar, dejas de buscar de Dios. La música, uy, está bonita. Uy, me acuerdo. Los programas, uy, eso yo veía antes. ¿Por qué? Porque la carnada del diablo siempre está ahí, apuntándole a dónde. Es que recuerda esto, no es cualquier carnada. Es la carnada que a tu carne le gustó en el mundo. Es la muchacha, ¿verdad? Que a ti con las características que a ti te llamaba en el mundo, es la que te tiene siempre ahí. Es la galletita que siempre te gustaba comerla, es la que te pondrá ahí. Claro, en Cristo ya no tiene sabor de esa galleta, pero cuando te desconectas del Señor, comienzas, uy, y tiene chocolate, uy, y tiene ojos azules, como me gustaba, como dicen en el mundo, como me la recetó el doctor. Mi amado hermano, debemos de entender en este pasaje bíblico que la mujer de Potifar, porque de ella estamos hablando, amén. En Génesis 39 dice la Biblia que puso los ojos en quién. Verso número 8. Y él dice, verso número 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y ojo, esto debió haber sido un proceso para que ella tomara la iniciativa y después le dijera, ¿qué cosa? Acuéstate conmigo. De él no iban a hacer la propuesta, porque él estaba, ¿qué cosa que estaba con él? ¿Quién estaba con José? Estaba su Dios.
Si algo, mi amado hermano, si José estaba preocupado, es de tener siempre en alta su comunión con el Señor. Es de ella. Para que vea, mi amado hermano, que los tiempos son, aun cuando son diferentes, si las estrategias en cuanto a tentación y pecado son las mismas. Parece mentira. Dice, oye hermano, antes las mujeres no eran bien recadas. No, miren, el tiempo del Génesis. Estamos hablando de más de 4000 años atrás. Es la mujer la que toma la iniciativa y es la que le dice al empleado, al siervo, al mayordomo, ¿qué es lo que le dice? Duerme conmigo. En esa palabra, en esa facilidad, mi amado hermano, recuerda que él como mayordomo, él era en ese sentido el encargado de administrar todo. Quien tenía que velar que la cama, de pronto él no tendía la cama, pero él tenía que ir al dormitorio de ella para que la cama, sin comprobar que la cama estuviese bien tendida. De pronto él no recogía la basura, pero él tenía que pasar caminando por todos los cuartos para ver que la basura se haya realmente recogida. Él estaba a cargo de todo. De pronto él no era cocinero, pero él tenía que probar al final que la comida esté de acorde al gusto, ni salada ni sin sal, para que Potifar pudiera. Esas eran las labores, entre muchas, de los mayordomos de su casa. Mi amado hermano, y la mujer le dice, duerme conmigo. Versículo número 8. Y ahora, dice la Biblia, y él, obviamente, como todo hijo de Dios, él no quiso. Él le dijo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¡No! ¿Qué propuesta es esta? ¡No! ¿Qué hace ese dinero ahí? ¡No! ¿Qué hace esa cerveza, esa invitación de ese amigo que siempre te fastidia? ¿Sí? En el fin de semana cuando te dice, vámonos unas heladitas ahora. Ya terminaste de trabajar, se te ve cansado, mira el sol. No te apetece. Y te trae, hasta te invita, ni siquiera pones ese día. Porque ese día el enemigo te tiene la carnada lista, te la tiene gratis. Como a mucha gente le gusta. Ahí es más rica, dice, más sabrosa cuando es gratis. ¿Verdad? Uy, es la marca. Uy, es el whisky de 12 años, el que me gustaba. ¿Verdad que así? Mucha gente cae en pecado. Mi amado hermano, la Biblia nos dice en el verso número 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Es decir, mi amo tiene puesta su confianza en mí. De todo lo que hay, mi amo confía en mí. Y eso es lo que Dios, mi amado hermano, espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que Dios también confíe ciegamente en ¿quiénes? En nosotros. Y nuestra conducta y comportamiento debe de ser fidedigna, fiel, aquí en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Aquí en su iglesia y allá en tu trabajo. Aquí en sus atrios y allá en tu hogar, en todo lugar. Dice la palabra en el versículo número 9, y ninguna cosa me ha reservado, es decir, y todo me lo ha dado, con una excepción. Con una sola excepción. Si una cosa, dice, ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Es decir, yo puedo tocar, e inclusive puedo acostarme si quisiera con todas las otras esclavas. Si quisiera, pudiera así deleitarme con otras mujeres. Pero, sí, mi amo confía tanto en mí que me lo ha dado todo, pero asimismo que me lo ha dado todo, me ha dicho que del todo que puedo hacer uso, de ti, que no me perteneces, yo no puedo hacer uso. De ti. Mi amado hermano, es que cuando uno, y mira, ojo, José no era casado. José era un muchacho soltero, que bien pudo haber tenido una gran excusa. Yo no tengo compromiso, puedo haber dicho. Yo no tengo, si quien de alguna manera me estorbe, puedo hacerlo. Pero amado hermano, cuando uno tiene la seguridad y la convicción en su corazón de que uno debe de llegar a un matrimonio puro, que uno debe de llegar a una
una relación de amor, sí, realmente con sinceridad, se guarda aún siendo soltero. Amén. No se diga si está casado y alguna por ahí sí quiere provocar, o alguno quiere removerle el piso. Mi amado hermano y hermana, José adicionalmente le dice: por cuanto tú eres su mujer, y termina como todo buen creyente. No había la Biblia, pero termina con un mensaje bíblico, diciéndole: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y mire, y pecaría contra Dios. Y mire que el decálogo no existía. Bien pudo haber dicho el enemigo: pero ¿de qué adulterio habla si el Señor nunca ha dicho? Todavía la palabra no existe. No existen los mandamientos. No existe un reglón que te diga así: no cometerás adulterio. En el tiempo de José no existía eso. Pero había una ley grabada en el corazón de los hombres que temían de Dios. No me vengas a decir: hermano, es que yo no sabía que al Señor no, como la Biblia no dice, que muchos son artistas para esto. Uy, en la Biblia no dice que no se tiene que fumar. Uy, en la Biblia no dice que no a la pornografía. En la Biblia no dice que debo de chatear hasta las 5 de la mañana. Llamado hermano, en la Biblia no dice muchas cosas, pero sí dice el Espíritu Santo en tu corazón lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso sí lo dice, porque el Espíritu Santo sí te redarguye de pecado, aún sin saber la Escritura. En el libro de los Hebreos se habla de esa ley. Se habla de esa ley grabada que Dios, mi querido hermano, sí, desde su fundación del mundo, ha querido grabarla en la tabla de nuestros corazones. Y esa conciencia, decía Pablo, es la que te acusa o es también la que te defiende cuando haces algo tanto correcto como incorrecto. O es que no te has dado cuenta que cuando haces algo bien, aun cuando la Biblia no lo diga o lo diga, pero tú lo desconozcas, cuando haces algo correcto te sientes bien, ¿verdad? Cuando haces algo honesto, cuando de pronto te encuentras algo que a alguien se le cayó más adelante y lo alcanza y dice: Señor, se le cayó este billete de 100, ¿verdad? Tu misma conciencia dice: qué bien, y vas contento, Señor, ¿verdad? Vas orgulloso, así, Señor, gracias, ¿verdad? Y la Biblia no dice tienes que devolver el billete de 100. Pero la conciencia, el Espíritu que Dios ha soplado de vida, de Él te confirma que lo que hiciste es de bien. Así mismo, mi amado hermano, cuando haces algo incorrecto, cuando ves que el billete se le cayó al bolsillo de él y lo caes: uy, ¿a qué hora se va? Que camine más rápido para irlo a coger, ¿verdad? Pero la conciencia te acusa y dice: qué mal que actuaste. Uy, tu mujer va más adelante y tú mirando a otra, porque la otra grilla, como dicen los chicos, te quedó mirando. Uy, todavía soy guapo, atraigo miradas. Nadie me ha contado su vida, por cierto, cuidado. Y muchos maridos dicen: uy, mi mujer ya le fue al chisme al pastor. No, mi amado hermano, la Biblia nos dice en el versículo número 9, en la parte final: ¿cómo pues haría yo este grande, qué cosa? Este grande mal, y pecaría contra Dios? Verso número 10, termino con esto. Hablando ella a José, mire, ya se le había metido toda la concupiscencia. Sí, ella la tenía, pero ya había sido atraída y seducida hace rato. Ahora ella se encaprichó con esto y dijo: no, este hombre va a ser mío. Dice en el verso número 10: hablando ella a José cada día. Sí, es inadmisible cuando un hombre dice: hermano, lo que pasa es que todos los días molestaba. Yo soy hombre, pues, hermano. Digo, yo sé que eso es un hombre, pero también yo sé, sí, que como hombre
Cuando uno se humilla delante de Dios y busca auxilio, en Él encuentra el pronto y el oportuno socorro. El problema es que los hombres son hombres cuando ceden al pecado, hombres, pero hombres débiles, que de una manera, mi amado hermano, irresponsable, sin luchar, sin dejar en alto el evangelio, lo empobrecen y son piedra de tropiezo para otros. Mis amados hermanos, la Biblia dice que ella cada día le decía, ¿qué cosa le decía cada día? Duerme conmigo. Me imagino a esta mujer que, sí, en una de las tantas provocaciones, porque recuerda, José, ¿qué cosa era? ¿Qué era asexual José? ¿Qué era mujer José? ¿Qué cosa era José? Era un hombre. Era un hombre atractivo. Era un hombre de bella presencia, corpulento, mi amado hermano, sí. Era todo un galán. Muchas mujeres debieron haber querido estar con José. Muchas siervas debieron haber dicho, oye, está guapo, échale ojo a este, se está poniendo interesante, dicen los chicos. Ya desarrolló. Mi amado hermano, José era alguien poderoso en la casa de Potifar. Y la mujer ahora todos los días le decía, oye, recuerda, estoy disponible. José se le paraba en la puerta del marco de la entrada, bien perfumado, olía a 30 metros. O sea, aquí estoy, José, no te olvides la propuesta. Duerme conmigo. Un hijo de Dios puede recibir 1000 tentaciones, 1.000.000 de llamados para caer en pecado y 1.000.000 de veces dirá no, porque soy siervo de Dios. Sencillo. Pero el que es blandengue, el que es débil, el que no está enchufado, el que no está conectado con el Espíritu Santo, a la primera dice no, a la segunda vamos. Y es que la carne es débil. Gran pretexto, mi amado hermano, que la carne es débil. Mi amado hermano, el Señor vino en debilidad en su carne, pero no permitió que la debilidad de su carne sea un obstáculo para dejar de ser santo. Y si Él, mi amado hermano, pasó por todo este proceso, porque Jesús también fue tentado en fornicación. Acuérdese de la mujer, sí, samaritana, que salió al pozo por agua. Esa mujer le decía al Señor, cuando Él le pidió de beber, le decía, dame de beber. Y ella se extrañó y dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Jesús, mi amado hermano, también era hombre. Y biológicamente debió haber tenido necesidades sexuales, pero Él sabía que su ministerio, sí, estaba enfocado en una santidad, sí, completa. Y esta mujer, en una de las conversaciones que tuvo Jesús, le dijo que no tenía marido. Si tú, siendo casada, algún amigo o algún extraño se te acerca y le dice, señor, disculpe señorita, ¿usted está casada? Y tú le dices, no, ¿qué me estás tratando de decir? Que está libre y disponible. ¿Qué hace una mujer negando a su marido, sino dejando una puerta abierta? ¿Para qué? Para que comience un trabajo, ¿verdad?, de atracción, de enamoramiento. Eso fue lo que hizo la mujer con Jesús. Llama a tu marido, le dijo. Y él dijo, no, si yo no tengo marido. Es decir, Jesús, estoy disponible. Estoy en la percha, tómame, le decía. Y Jesús le dijo, porque él conocía todas las cosas, es verdad que no tiene marido. Y ella me ha dicho en ese momento, uy, se la creyó, aquí va el séptimo. Y Jesús le dijo inmediatamente, yo sé que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes, porque ya era el sexto, no es tu marido, es decir, es de otra. ¡Oh, y eres profeta! Le dijo, uy, ha sido hermanito. Amén. Ahí la inconversa, taladrándote todos los días, hablando, susurrándote al oído. Oye, ya, nos vamos. ¿Y tú qué te pasa? Si yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi hogar, yo tengo mis hijos, temo a mi Dios. Y si tú le das esa misma respuesta todos los días, mi amado hermano, la que se debe de cansar de la provocación es ella y el diablo, pero no tú. Amén. Esta mujer le decía, duerme conmigo. Recuerda, hablando ella a José cada día.
Y cada día, ¿qué también hacía José cada día? Mira lo que dice la Biblia en el verso número 10. ¿Sí? ¿Qué le dice? Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José le decía, ven acá, acomódame la almohada. Y José tenía que ir porque era su labor. Por algo no podía ser denunciado José por irresponsable. Pero esta mujer debió haber atacado de mil y un formas, de mil y una estrategias. José, pásame la toalla que me estoy bañando. Amén. Él era su función en una sociedad pervertida como lo era de Egipto. Mi amado hermano, pero no había excusa a la hora de ser santo. Amén. No me venga a decir, ay hermano, lo que pasa es que yo solo, ella sola, la soledad. Cuento chico. Aconteció, verso 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y ojo, yo me imagino que esta mujer debió haber estado pero preparada. Y dijo, hoy es lunes, de pronto se me ocurre, hoy es lunes, hoy le toca a José hacer el oficio en la casa. Porque el martes se va al establo, el miércoles se va a hacer mercado, el jueves acompaña a Potifar a hacer negocio, ¿sí? el viernes se va al templo, y bueno, de todo. El lunes lo espero. Y esta mujer debió haber estado preparadísima y debió haber mandado a botar a toditos de la casa. El lunes lo agarro. Porque así es el diablo, mi amado hermano. El diablo te prepara el escenario. El diablo te deja las luces bajitas, la música suave, ¿sí? El perfume, todo te prepara. Versículo número 11. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa. Y la Biblia dice que eran de dónde eran los que debían de estar ahí, de casa. El cocinero tenía que estar ahí. Amén. La mucama tenía que estar ahí. Pero oh sorpresa, ese día no había nadie. ¿Quién usted cree que se había encargado de que no haya nadie? Ella. Oye hermano, nos quedamos solitos, ella y yo. Estamos solitos. ¿Y qué pasa? Saque la Biblia, lea, evangelícela. Y si ve que tiene alguna inclinación, salga de ese lugar. Amén. Y ella, verso 12, lo asió por su ropa. Ya no aguantó más. ¿Verdad? Y disculpe la expresión, parecía perro en celo. Lo asió de su ropa, diciéndole, no aguantó, duerme conmigo. Entonces, él dejó, ¿qué cosa dejó? Él dejó su ropa en las manos de ella. Y como muchos cristianos, ¿qué debemos de hacer? Huyó y salió. ¿Cómo va a reaccionar esta mujer luego de esta circunstancia? El próximo domingo lo sabremos. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Esto está mejor que una telenovela venezolana. Amén. Venga, que cada capítulo es interesantísimo, mi amado hermano, pero a diferencia de las telenovelas, esto es palabra de Dios que edifica, llena de fe, exhorta y nutre al cuerpo de Cristo. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en este día, Padre, gracias te doy, mi Rey, porque tu palabra, Señor amado, es medicina para mis huesos. Ella, mi Dios, es completa para mí. Me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Yo te suplico, Espíritu Santo, que esta enseñanza se quede grabada en la tabla de mi corazón. Señor, yo sé que soy formado del polvo de la tierra y mi carne, oh Dios, tiene la tendencia a buscar lo equívoco, lo imperfecto. Pero el Espíritu Santo toma el control. El Espíritu Santo es el dueño de mi vida.
Permíteme, oh Dios, vencer cada día a mis concupiscencias. Ayúdame, oh Dios, a tener el dominio propio del cual, mi Padre, tú me has demandado que lo tenga. Pero eso solamente lo voy a lograr buscándote. Eso solamente lo voy a lograr, oh Dios, venciendo cada día al que tengo, oh Dios, que vencer, al enemigo de mi alma. Me voy a llenar de ti, Espíritu Santo, porque cuando tú estás abundantemente en mi vida, abundantemente también tengo fuerzas para seguir luchando, para seguir resistiendo. Cada día, oh Dios, pelearé la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús.